Gálatas capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Estamos viendo el saludo de Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 1. Usa directamente su nombre, que literalmente significa pequeño. Él mismo se describe diciendo: porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra es menospreciable. 2 Corintios 10:10. En verdad esto lo afirmaban sus enemigos, pero puede haber algo de cierto en estas afirmaciones. Pablo tenía, y siempre lo sufrió, una enfermedad en la vista que producía llagas y a un feo aspecto, a tal punto que les dice a estos mismos hermanos en Gálatas 4:15: ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Gálatas 4:15. Ahora bien, les escribe con asombro de cómo habían cambiado de parecer y sus sentimientos hacia él, quien fue el primero en llevarles, junto con el equipo misionero que visitó esa zona, el mensaje de salvación. Lamentablemente el corazón y los sentimientos de los seres humanos no han cambiado en nada. Tanto ayer como hoy somos ingratos, y esto es lo que le dolía al apóstol, a tal punto que se asombra, como veremos al leer la carta, de la volatilidad de sus creencias. Dice apóstol. Esta palabra se usaba en las sinagogas judías para nombrar a un representante a donde fuera enviado. Iba con todos los poderes de decisión, a tal punto que no debía consultar con nadie. Lo que él resolviese está en orden y debería ser aceptado. En ese caso, es enviado, como dice expresamente, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Es decir, era un representante legal de Jesucristo. Así debería tomarse su afirmación. Remarca su autoridad. No fue el Consejo Apostólico. ¿Fue la Iglesia de Jerusalén? Tampoco. No fue otra organización la que lo encomendó la representación. En realidad fue Jesucristo mismo y Dios el Padre, que son las únicas autoridades por encima de Pablo. Él no reconoce otras por encima de él. Su llamado, su encomendación, su lugar de trabajo, su esfera de acción eran puestas y limitadas por la máxima autoridad. De esto nadie podía tener duda, de su calidad de apóstol de Jesucristo y del Padre por obra del Espíritu Santo. Debo decir que luego de esta época histórica, la Iglesia no fue reemplazando a los apóstoles a medida que fueron muriendo. Fueron únicos e irrepetibles. De modo que si alguien en otra época histórica o aún en nuestros días se llame apóstol de Jesucristo, de inmediato nosotros le rechazaremos, porque no existe esa función en la Iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Será hasta mañana, si Dios lo permite.